Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el curso de geografía que lleva por título hidrosfera. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de hidrosfera, ¿de qué estamos hablando? Estamos haciendo mención de toda la masa líquida que vamos a encontrar en el planeta, ¿no? Que está ubicado en las depresiones de la superficie de la Tierra, formando lo que serían pues los océanos, formando los ríos, los lagos, las lagunas, pero también debemos recordar algo, que el agua en el planeta no solo se encuentra en estado líquido, sino que también podemos hablar de agua en estado sólido, ¿no es verdad? Y cuando hablamos de agua en estado sólido, hacemos referencia, por ejemplo, a los glaciares que se encuentran al interior de los continentes, ¿no? Como también, por ejemplo, pues a lo que serían los casquetes polares, ¿no? Sabemos que los polos de la Tierra, principalmente el polo sur del planeta, presenta enormes extensiones de áreas, pues con baja temperatura, lo cual ha provocado que su suelo termine cubierto, ¿no? Por muchos metros de lo que vendría a ser pues agua en estado sólido, ¿no? Es decir, agua congelada. Pero asimismo también sabemos que el agua puede estar en estado gaseoso, formando parte de la atmósfera. Hacemos referencia en este caso a lo que sería pues el vapor de agua, ¿ya? Entonces cuando hablamos de agua, no solamente tenemos que hacer mención de ríos, de lagos, de lagunas, de los mares, también tenemos que hacer mención del agua subterránea, tenemos que hacer mención del agua en estado sólido, que vendrían a ser los casquetes polares y los glaciares, y asimismo el agua en estado gaseoso, que vendría a ser aquella contenida en la atmósfera y que nosotros comúnmente llamamos vapor de agua, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se encuentra distribuida este recurso hídrico en el planeta? Bueno, si hablamos a nivel global, vamos a decir lo siguiente. De toda el agua existente en el planeta, muchachos, el 97% es agua salada, que obviamente constituye parte de los océanos. Y el 3%, miren, solo 3% representaría lo que sería el agua dulce, ¿no? El agua que formaría parte de los ríos, los lagos, las lagunas, de las aguas subterráneas, etcétera. ¿Ya? Solamente el 3%. Hablemos ese 3%, chicos, a su vez, cómo se distribuye, ¿ya? Es decir, de toda el agua dulce que hay en el planeta, ¿cómo es que se distribuye? 77% del agua dulce que hay en la Tierra, chicos, va a formar parte de aquellas capas de hielo glaciares, ¿ya? Que nosotros hace un rato estábamos comentando. Es decir, de toda el agua dulce que hay en la Tierra, el 77% está en estado sólido. Profesora, ¿y esa agua que está en estado sólido es importante? Por supuesto, sobre todo para las generaciones que vienen más adelante. ¿Por qué? Porque es reserva de agua para el futuro. Estas aguas en algún momento o con el tiempo se van a ir descongelando y van a formar una fuente fundamental para el ser humano y su sostenimiento. ¿Ya? 22% por otro lado habría de estar representado por las aguas subterráneas. ¿Ya? Hay agua debajo del suelo, ¿no? Esas aguas que corren por el subsuelo o la napa freática, como se llama, también es importante. ¿Y de dónde provienen estas aguas subterráneas, profesora? Puede ser por infiltración de aguas de un río, pero también puede ser por infiltración de las aguas procedentes de las lluvias. Cuando las lluvias, ¿no?, se precipitan sobre la superficie de la tierra, parte de estas aguas precipitadas corren y van a unirse con ríos, pero también parte de estas aguas se infiltran, es decir, se desplazan hacia el subsuelo. Y es ahí en donde van formando depósitos de agua subterránea, ¿ya? Que representan el 22%. Ahora, sumemos, ¿ya?, el agua en estado sólido, que forma parte de las capas de hielo, al igual que los glaciares, y el agua subterránea, ¿ya? Sumemos estos dos y vemos que representan el 99% de todo el agua dulce que hay en el planeta. Y solamente el 1%, recuérdenlo, el 1% habría de representar a lo que serían los ríos, ¿ya? Se dice pues que más o menos los ríos representarían del total, ¿no?, de ese 1%, pues entre el 4 al 10% aproximadamente, ¿ya? Tenemos también al vapor de agua,
que va a representar, miren, a 39%, ese vapor de agua, recuerden ustedes, está en la atmósfera, y los lagos, que vendrían, al igual que las lagunas, ¿no? Vendrían a representar, digamos, el mayor volumen de ese 1% de agua dulce que vamos a encontrar en las zonas continentales, ¿ya? Por lo tanto, si yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Cuál es, ¿no? El agua que más abunda, ¿no? En la superficie de la Tierra, en toda la superficie terrestre, tú dirías pues que en todo el planeta el agua que más abunda es de tipo salada, ¿no? Que conforma los océanos, mientras que el agua dulce es muy reducida. Y es con esas aguas dulces que se abastece a gran parte de la población mundial. No es así, a casi toda la población mundial. Y de toda esa agua dulce, ya hemos dicho que el 77% está en estado sólido y que los ríos representan una mínima porción de lo que serían pues las aguas dulces. ¿Ya? ¿Qué más podríamos señalar respecto de la hidrosfera? Miren, aquí nosotros tenemos un planisferio en donde observamos pues la distribución del agua en el planeta, la distribución del agua por continentes. Pero en este caso estamos observando que hay una desigual distribución de agua en los continentes. Por ejemplo, a ver, haciendo rápidamente, ¿no? Una observación, nos damos cuenta que el continente que contiene en su interior mayor cantidad de agua dulce, estamos hablando en este caso de agua dulce, habría de ser el continente americano, ¿no? Dentro del cual, fíjense ustedes, ya, sigan aquí el cursor, dentro del cual será América del Sur quien va a contener el 20,9% del agua disponible que hay en el mundo. O sea, cuando yo digo disponible me refiero al agua que se puede utilizar, que se puede consumir, el agua que puede ser empleado para la actividad industrial, la minería, etcétera. ¿Ya? El 20,9% de esa agua disponible está en Sudamérica. ¿Ya? Y si tú te fijas, Sudamérica es el continente o es el sector de América que tiene mayor volumen, ¿no? De agua disponible. Seguido de América del Norte, que tiene el 10,3%, seguido, por ejemplo, de Asia con 9,9%, empatado con Oceanía con 9,9%, con la diferencia de que Asia es un continente súper enorme, ¿no? Y Oceanía pues es un continente pequeño, conformado prácticamente por archipiélagos, o sea, por un conjunto de islas. Luego le sigue Europa con 9,7%, y luego vamos a tener, por ejemplo, a Sudáfrica con 7%, seguido de la región de Groenlandia y alrededores con 5,2%, y finalmente el norte africano con 4,5%. Entonces, volvemos nuevamente a señalar que existe una desigual distribución del agua en el planeta. ¿No es así? ¿Y eso cómo se sabe? Bueno, esto se ha realizado a través de estudios llevados a cabo pues, por la UNESCO, ¿no? Estudios hídricos o un balance hídrico realizado por la UNESCO, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que justamente el observar de esta manera la distribución de las aguas nos hace entender, por ejemplo, que hay lugares en el planeta en los que el agua es muy escasa. Por ejemplo, África. Ustedes deben saber que África es uno de los continentes más pobres que hay en el mundo, ¿no? Gran parte de África tiene ese problema. Y uno de los problemas principales o causas principales para esta problemática es justamente la escasez de agua. En África llueve muy pocas veces al año, sobre todo en la parte norte y central, y gran parte del año, pues África sufre de sequías muy prolongadas. Entonces, la carencia de aguas no permite que esta gente pueda desarrollar de una manera bastante productiva, pues tanto agricultura como también la ganadería. ¿Ya? Entonces, miren, a cuestiones de carácter natural también influyen en lo que tiene que ver la organización económica y social de los pueblos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podríamos mencionar? Miren, dice para el 2025, según la UNESCO, 3.000 millones de personas vivirían en países afectados por la escasez de agua. O sea, profesora, que estos porcentajes que estamos viendo por aquí van a cambiar, van a variar. Sí, van a tender a variar. Y eso está vinculado con el tema que ya anteriormente habíamos tocado, que era pues el tema del calentamiento global.
Sabes tú muy bien por ese capítulo que los glaciares están perdiendo, ¿no? Cada vez están descongelándose a una velocidad más rápida. Y eso está provocando que nuestras reservas de agua poco a poco también se vayan reduciendo, ¿ya? ¿Qué más podríamos mencionar? ¿Cuál es el aprovechamiento que se le da al agua en el mundo? ¿Ya? Como ya hemos visto hace un ratito en el video, el 70% del planeta está ocupado por agua o está cubierto por agua, ¿no? El 70% de la superficie total del planeta está cubierto por agua, de los cuales, como habíamos comentado, aproximadamente el 97% representa agua salada y cerca de 3% representaría el agua dulce, ¿no? Pero habría que preguntarnos cómo se utilizan estas aguas, ¿no? Específicamente las aguas dulces, ¿no? ¿Qué utilidad le vamos a dar? Se dice que, miren, de todo el agua dulce que hay en el planeta, los cuales, recuerdan ustedes que 70% representa el agua en estado sólido, 30% aguas subterráneas y 1%, ¿no? A lo que vendría a ser el agua de los ríos, riachuelos, etcétera. ¿Ya? Ocurre, chicos, que de toda esta agua disponible, ya que hay, que es el caso, ¿no? De ríos, riachuelos, lagos, lagunas, etcétera. Miren, el uso que se le da es el siguiente. 69% de las aguas disponibles se usan para el sector agropecuario. Eso quiere decir para la agricultura y también para la ganadería, pero sobre todo para la agricultura. Es decir, como en los últimos tiempos la población humana ha crecido considerablemente, cada vez hay más zonas de cultivo en el planeta. Y para poder regar estos enormes campos de cultivo se requiere de muchísima agua, ¿ya? Y ahí, miren, en esta actividad se utiliza el 69% del agua disponible, ¿ya? Seguido, pues, ¿no? Lógicamente, de la ganadería. Luego, el 19% en la actividad industrial. O sea, la industria también gasta agua, ¿correcto? ¿Cómo qué podrías decir tú? ¿No? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo que vendría a ser, pues, en las industrias de bebidas gasificadas y no gasificadas, ¿no? Obviamente requieren agua, ¿no es así? Pero en general, las industrias requieren de agua, ¿ya? Y el 12% para lo que vendría a ser el consumo de la población, ¿no? Por aquí leemos sector municipal, que hace referencia, pues, en el caso de nuestro país, a lo que sería el consumo de la población, ¿ya? Por lo tanto, si yo te preguntara, ¿no? ¿En qué se utiliza el mayor porcentaje de lo que vendrían a ser las aguas disponibles en el planeta? Tu respuesta sería, pues, que estas aguas disponibles principalmente se utilizan en lo que vendría a ser la actividad agropecuaria, ¿ya? ¿Qué más podríamos decir respecto de lo que son las aguas? Bueno, a ver, veamos aquí otras características. Las aguas se pueden clasificar de la siguiente manera, miren, podemos hablar, sobre todo en este caso, hablemos de lo que vendrían a ser las aguas continentales, ¿ya? Podemos hablar de acuerdo a su ubicación, ¿ya? A dónde estén ubicadas y a su comportamiento inclusive, podemos hablar de aguas lóticas, ¿ya? ¿Qué serían las aguas lóticas? Dice, son aquellas aguas que siempre se desplazan, que están en constante movimiento por la superficie de la tierra, ¿correcto? Por ejemplo, aguas lóticas serían las aguas de los ríos, ¿ya? Aguas de los ríos. Las aguas lénticas, por otro lado, dice, son aquellas que se encuentran ubicadas en depresiones del planeta, ¿ya? Y por estar en depresiones, estas aguas están como, digamos, encerradas, por lo tanto no tienen mucho movimiento. Por eso se le llama aguas lénticas, ¿no? Por ejemplo, ahí podríamos hablar de las aguas de los lagos, de las lagunas, ¿correcto? En cambio, las aguas freáticas, ¿ya? Las aguas freáticas son aquellas que se ubican en el subsuelo, en la napa freática, como hace un rato les había comentado, ¿ya? No se olviden, entonces, hay aguas lóticas que tienen movimiento, aguas lénticas que están ubicadas en depresiones de la superficie de la Tierra y aguas freáticas que vendrían a ser aguas que encontramos en el subsuelo. Y los océanos que vendrían a ser, por supuesto, pues, como hace un rato mencionábamos, grandes masas de agua, ¿no? Que van a estar delimitados por 2 o más continentes, ¿no? Y que cubre cerca del 70% de la superficie de nuestro planeta, ¿ya?
Respecto a los océanos, a ver muchachos, vamos a utilizar esta imagen para poder hablar respecto a los océanos. A ver, pregunto y ustedes contestan, ¿ya? Escriban, por favor, a las preguntas que les voy a hacer. ¿Ya? Pregunta. ¿Cuántos océanos hay en el planeta? ¿Cuántos océanos hay en el planeta, muchachos? 5. A ver, muy bien. ¿Cuáles son? A ver, mencionemos, muy bien, chicos, muy bien. ¿Cuáles son esos 5 océanos? A ver si los recordamos. A ver. ¿Qué océano sería? Aquí donde está el puntero láser, donde está apuntando el puntero láser. Ese es el Pacífico. Muy bien, fíjate tú que el Pacífico, mira, observa por acá, observa. El Océano Pacífico baña a las costas occidentales del continente americano, ¿no? Países como, por ejemplo, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Centroamérica, ¿no? México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Territorios como el de Alaska van a ser bañados por lo que vendría a ser el Océano Pacífico. Asimismo, el Pacífico también va a bañar a lo que sería, pues, las costas orientales de Asia y Oceanía, ¿ya? Países como, por ejemplo, serían Japón, ¿no? Australia, etcétera, también serían bañados por el Océano Pacífico. Y el Océano Pacífico es considerado como el océano más extenso que vamos a tener dentro de lo que vendría a ser el planeta, ¿ya? El segundo océano sería el Océano Atlántico. A ver, ¿dónde estaría el Océano Atlántico? En este sector de acá, ¿ya? Aquí está el Océano Atlántico, que va a bañar, miren, ¿a qué continentes? Baña a la zona, a la costa oriental de toda América, ¿no? Toda esta costa oriental, en donde estaría Argentina, ¿no? Brasil, la Guayana Francesa, ¿no? Surinam, al igual que ello también lo que vendría a ser Venezuela, por ejemplo, y parte de Colombia, la región del Caribe, ¿no? La zona oriental de lo que sería Centroamérica, y la zona oriental de América del Norte, ¿no? Al igual que ello tenemos también que baña el occidente de África y el occidente del continente europeo. Si te preguntaran a ti cuál es el segundo océano más extenso que vamos a encontrar en el planeta, ahí estaríamos hablando del océano Atlántico, ¿ok? A ver, vamos viendo otros océanos más. Entonces, estábamos hablando del Océano Pacífico, señalando que es el más extenso del planeta. El segundo, ¿cuál es? El Océano Atlántico, ¿no? ¿Cuál es el otro océano, muchachos? El tercer océano más extenso, ¿cuál sería? El Océano Índico. Muy bien, Chati, ¿no? El Océano Índico que va a bañar, miren, todo este sector de acá, ¿ya? Fíjense en el puntero láser. Va a bañar el oriente de África, el sur del continente asiático y el occidente de Oceanía. Ya toda esta zona va a ser bañada por el Océano Índico, que a su vez es considerado, chicos, como el océano más contaminado que vamos a encontrar en el planeta. ¿Ya? ¿Cuál sería el cuarto océano? A ver, muchachos. Hemos hablado ya de los 3 océanos más grandes, ¿no? Pacífico, Atlántico, Índico. Claro, muy bien, Custodio. El otro océano sería el océano glaciar antártico, que se encontraría aquí en el sur, y falta uno último, que sería el océano glaciar ártico. ¿No es así? Muy bien, ahí están los océanos. Ahora, pregunto yo. Escuchen, ¿cuál es la diferencia entre un océano y un mar? ¿Cuál sería la diferencia, muchachos? ¿O no hay diferencia? ¿Mm? ¿Cuál sería la diferencia entre un océano y un mar? A ver, el tamaño, claro, muy bien. Pero también recordemos algo, ¿ya? Muy bien aliado. Cuando nosotros hablamos de mares, estamos hablando de porciones de un océano. Generalmente un mar se caracteriza porque va a bañar las costas de un territorio, ¿correcto? El océano no siempre lo hace, ¿no? Por ejemplo, miren, si yo me ubico en esta parte de acá del Atlántico, ¿no? Voy a ver pues que no está, en esta zona central no está bañando las áreas continentales de ¿no? De ninguno de los territorios emergidos. ¿No es así? En cambio, los mares vendrían a ser aquellas porciones de océano que bañan las costas de un territorio, ¿ya? Y por lo general, si hablamos de mares como el mar peruano, el mar de Colombia, el mar de Chile, el mar, ¿no? De Ecuador, etcétera, estamos hablando de porciones del Océano Pacífico
sobre el cual los gobiernos de cada uno de estos países, a través de la legislación, han asumido pues su derecho, su soberanía sobre esa porción de océano. ¿Qué quiere decir que, por ejemplo, el Perú ejerza soberanía sobre su mar? Quiere decir que las leyes de nuestro país, ¿no? Las leyes del Perú respecto de mar se hacen cumplir dentro de las 200 millas marinas, ¿correcto? Y lo mismo sucede con los otros países. Y eso de hacer cumplir, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si alguna embarcación extranjera quiere sacar recursos de nuestro mar, previamente tiene que solicitarlo al Estado peruano. Ya tiene que haber toda una serie, ¿no?, de procedimientos previos para aprovechar los recursos. De lo contrario, estaría desarrollando una actividad ilícita y eso obviamente sería penado. ¿Ya? Entonces, correcto cuando ustedes dicen que un mar vendría a diferenciarse de un océano por el tamaño. Recuerden nuevamente, los mares son pequeñas porciones de un océano, ¿ya? Que bañan las costas de un territorio, ¿no? Ejemplo, mar peruano, ejemplo, mar de Chile, etcétera. Profesora, ¿y el mar Mediterráneo, que es este de acá, miren, que va a bañar las costas de África, ¿no?, el sur de Europa y las costas de lo que sería el cercano oriente? Bueno, el mar Mediterráneo es un mar que baña a 3 continentes, ¿ya? Territorios de 3 continentes, y que se le llama Mediterráneo porque está encerrado, ¿ya? Porque definitivamente, pues, no, digamos, está directamente abierto hacia el gran océano Atlántico. Pero, ojo, el mar Mediterráneo forma parte del océano Atlántico. ¿Cómo se conecta? A través de un canal, de un estrecho, perdón, llamado el Estrecho de Gibraltar, ¿ya? Que se encuentra entre España y el norte africano, ¿ya? Muy bien. Pregunto yo, a ver, chicos, ¿los mares tienen movimiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los mares tendrán movimiento? ¿Las aguas de los mares tendrán movimiento? ¿Sí o no? Claro, aquí los vemos, ¿no? Así es. Muy bien, chicos. Sí, las aguas marinas van a tener movimiento, ¿ya? Y estos movimientos, miren, van a ser variados, ¿no? Por ejemplo, miren, en el caso, aquí está lo que habíamos comentado hace un rato, la diferencia, ¿no? Que son los océanos, grandes extensiones de agua salada. Y hemos dicho muy bien que hay 5 océanos grandes en la Tierra, ¿no es verdad? ¿Qué son los mares? Prolongación de los océanos hacia las zonas cercanas a los continentes o pequeñas porciones de océanos, ya hemos comentado, ¿no? Que están en contacto con las costas continentales, ¿ya? Ahora, estas aguas de los mares, vuelvo a repetir, van a tener movimiento, ¿ya? Las aguas no están quietas, ¿no? Sino que dentro de ese movimiento se van a generar lo que nosotros llamamos olas, lo que llamamos mareas, lo que llamamos también corrientes marinas. Veamos por aquí en qué consisten y qué causa cada uno de estos movimientos, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de las olas, decimos son movimientos ondulatorios de la superficie marina que van a ser producidos por los vientos, ¿no? Tú, por ejemplo, en alguna oportunidad, cuando has visitado, pues, alguna de las playas que forman parte de nuestro litoral, habrás visto, ¿no?, cómo las aguas, pues, del mar se mueven impetuosamente, con fuerza, ¿no es verdad? Inclusive, chicos, ustedes deben saber que hay lugares en donde no está permitido que la gente nade. ¿Por qué? Porque las olas son tan fuertes que pueden ser muy peligrosas. Pero te has preguntado a qué se deben, pues, estos movimientos del mar, ¿no? ¿A qué se debe la formación de las olas? Bueno, dice que estas van a ser producidas, pues, por ejemplo, los vientos, ¿ya? Los vientos provocan el desplazamiento de las aguas superficiales del mar, ¿ya? Ahora, ocurre, pero cuando son muy fuertes, ¿ya? Y cuando tienen gran tamaño, como es el caso de los tsunamis, ¿no? Los tsunamis son superolas o olas supergigantes, ¿ya? Estas, pues, obviamente no son provocadas por los vientos, ¿no? Sino cuando ya hablamos de tsunami, estamos hablando del comportamiento, digamos, anormal que van a tener las aguas del mar a consecuencia de un movimiento sísmico, cuyo epicentro se encuentre, pues, en el fondo del mar, ¿ya? Entonces ahí sí, ¿no? Las olas van a retroceder y van a desplazarse, pues, con gran fuerza. Ese es en el caso de las olas. Las olas tienen que ver con los vientos.
En cambio, las mareas, ¿ya? Las mareas van a ser movimientos periódicos de ascenso y descenso de las aguas del mar, ¿correcto? Las aguas pueden subir o pueden bajar, ¿ya? Son movimientos periódicos. Y en este caso, como comentaba uno de sus compañeros hace un ratito, ¿ya? En el caso de las mareas, estas van a ser causadas por la fuerza de atracción tanto del Sol como también de la Luna. Sobre todo, la fuerza de atracción de la Luna sobre el mar es bastante impresionante. ¿Ya? ¿Por qué la Luna, profesora, si el Sol es mucho más grande? Lo que pasa es que la Luna está más cerca a la Tierra, ¿no? Entonces, en ocasiones, cuando se produce marea alta, ¿no? Pues esto es generalmente consecuencia de que la Luna se encuentra, digamos, en un punto más cercano a la Tierra, ¿no? En su desplazamiento, ¿no? En su traslación, ¿correcto? Y eso es bueno o malo. Para los pescadores, la presencia de mareas es muy importante. ¿Por qué? Porque con ese ascenso, con ese desplazamiento de las olas, de las aguas marinas, perdón, lo que ocurre pues es que se produce también el ascenso de especies marinas. O sea, peces que ¿no? van a salir a la superficie y que por supuesto van a traer como resultado una pesca provechosa, ¿ya? Para aquellos que se dedican a esa actividad, ¿correcto? Por otro lado están también las corrientes marinas, que van a hacer desplazamientos de las aguas marinas en el interior de las aguas oceánicas. O sea, las corrientes marinas están un poquito más abajo, ¿ya? Mientras que las olas son superficiales, ¿no es verdad? Las mareas también no hablan de un movimiento superficial, ¿no? De ascenso y descenso. Las corrientes marinas van a hacer desplazamiento de aguas un poco más profundas, ¿ya? Y que se van a generar, pues, por variación de temperatura, como también por la variación de la densidad de las aguas oceánicas. Densidad quiere decir peso, ya que tiene que ver con la salinidad de las aguas oceánicas, ¿ya? Entonces ahí tenemos tres tipos de movimiento: olas, mareas y corrientes marinas, ¿ok? Las más conocidas por nosotros obviamente serían las olas, ¿no? Que son, vuelvo a repetir, producto de los vientos. ¿Qué más podríamos señalar respecto de las aguas oceánicas? A ver, aquí hay una pregunta. ¿Para qué sirven los océanos? Y esto lo podemos obviamente, ¿no? Complementar con el video que hace un rato habíamos estado viendo, ¿no? Los océanos son importantes porque son un factor de clima. Recuerden ustedes que habíamos visto anteriormente lo de clima, ¿no? Y habíamos dicho que aquellos territorios que se encuentran muy cerca de los océanos van a tener un clima un poco más moderado, ¿no? Más suave respecto a aquellos territorios que se encuentran lejos de los océanos, ¿no? En donde la temperatura de día puede ser muy alta y de noche bastante fría, ¿no? También dice que los océanos van a ser fuentes para una gran diversidad de vida en el planeta, ¿no? Son los mayores pulmones también del planeta. ¿Por qué? Porque en el fondo de los océanos, chicos, también se produce oxígeno. ¿Quiénes producen oxígeno en el fondo de los océanos? Los microorganismos, como es el caso del fitoplancton, a través pues, del proceso de la fotosíntesis, ¿no? Capturan también, dice, la cuarta parte del dióxido de carbono que genera problemas de calentamiento global, ¿no? Y 3.500 millones de humanos, imagínense ustedes la cantidad de población, se alimenta a base de los recursos que vamos a encontrar en los océanos. Por eso es muy importante, muchachos, que mantengamos limpio a los océanos, ¿no? Que evitemos que los desechos de las ciudades terminen contaminándolo de tal manera que las especies puedan reducirse de una manera peligrosa, ¿no? Y también, pues, por supuesto, son vías muy importantes para el comercio, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos comercio activo con China, pero ¿cómo es que nos conectamos con China? ¿Cómo es que vendemos productos a China o compramos productos de China? Trasladar mercancía por avión sería muy costoso, ¿no? Más bien se utilizan enormes embarcaciones, ¿no? Que contienen en su interior toneladas de productos que son trasladados tanto hacia Perú y de Perú hacia China, por ejemplo. ¿Ya? Ese es como un ejemplo. Y por supuesto, ¿no? Los océanos han servido como vía de transporte importante a lo largo de la historia, principalmente a partir del siglo XIX en adelante.
¿ya? Y el océano más transitado para actividades comerciales lo fue, pues, el océano Atlántico, ¿ya? ¿Es importante cuidar a los océanos? Por supuesto, ¿no? Como hemos dicho, tenemos que cuidarlos porque de el buen mantenimiento de los océanos va a depender la vida de todas las especies en el planeta, incluyendo la nuestra. ¿No es así? Por eso es que es muy importante que evitemos que la basura que se produzca en las ciudades vaya a parar al mar. Hoy en día nos dicen que existen islas producidas a consecuencia de la basura, no generada por la actividad humana. 70% de aguas residuales, aguas que nosotros usamos en nuestras viviendas, ¿no? O sea, que corre por nuestro inodoro, que sale de la lavadora, que va al desagüe. Lamentablemente, el 70% de estas aguas terminan, miren, contaminando los océanos, ¿no? Igual que los residuos industriales, material radioactivo, etcétera. Entonces, tenemos que ir reduciendo, pues, esta situación, ¿no? Y aquí está lo que habíamos comentado hace un rato, ¿no? Los océanos que forman parte, pues, de nuestro planeta. Muy bien, muchachos, vamos a entonces hacer un alto aquí y vamos a conversar respecto del tema.